Saludos y bendiciones para toda la gente bella que cada día me apoya y cada día se suscribe a mi canal. Bendiciones para todos. Voy a empezar con una pequeña frase que dijo nuestro querido apóstol José Martí. Pero es la frase más larga, ¿no? Pero voy a empezar con esta pequeña frase donde él dice que prefiero ser extranjero en otras patrias antes de serlo en la mía. Y este dicho le pega más al cubano. ¿Por qué? Porque, tenemos que hacer silencio para poder salir de nuestro país, de nuestra patria. Una patria que lleva gobernada por un régimen dictador por más de 65 años. Fíjense, tenemos que estar callados para poder salir de nuestro país. Una vez que sale de Cuba, estando acá afuera, estando en países con libertad, estando en países con democracia, viviendo en países que, siendo extranjeros, nos respetan nuestras opiniones, donde, como muchas veces he dicho, podemos trabajar, podemos hacer proyectos, podemos empezar una vida y podemos hacer grandes cosas en tan poco tiempo que en nuestra patria no podemos hacerlo por culpa de ese gobierno, ese régimen dictador que hay. Es decir, que tenemos que estar callados prácticamente dentro de la isla porque nos obligan a estar callados, porque nos meten presos, porque nos destierran. Y aún estando fuera de Cuba, viviendo en países con democracia, supuestamente para que el cubano pueda entrar a su patria, porque la patria no es del régimen dictador, la patria es de todos los cubanos. Pero ellos, como son un régimen dictador, te dice: si no te callas, estando dentro de Cuba te meto preso, y si no te callas, estando fuera de Cuba, no te voy a dejar entrar al país, y si te dejo entrar es para chantajearte a la hora de salir. Todas estas cosas tenemos que pasar los cubanos. Y aún así, que tenemos que estar saliendo, huyendo por selvas, personas que se han muerto, niños, madres embarazadas, personas mayores que prefieren irse a hacer esas travesías riesgosas, peligrosas, como ya todos ustedes saben. Y aún así, a veces, estando fuera de Cuba, viviendo en libertad, viviendo en democracia, queremos volver al mismo país. Vuelvo y repito que el país no es de ese régimen dictador, el país es de todos los cubanos. Y aún así, pasando todas estas cosas que tenemos que pasar los cubanos, porque no ahora, desde mucho antes, la emigración en Cuba existió y se hacía más peligrosa porque se iban por mar. Ustedes vieron en la década de los balseros, en la década de los 80, 90, cómo se iban los cubanos, con donde hubo muchas muertes, donde todavía hay desaparecidos que no se han encontrado, donde hundieron, donde ese régimen dictador hundió un remolcador 13 de marzo, donde habían personas, niños, y no le importó a ese régimen ahogar a esas personas, porque eso fue un asesinato, simplemente porque se iban del país ilegal a buscar el futuro y la libertad que ese régimen siempre le ha negado y le sigue negando a todos los cubanos. Y aún así queremos entrar a nuestra patria, que es nuestra patria. Pero es triste tener que pedir permiso, es triste tener que callar para el que quiere entrar de nuevo a ver a su familia, a sus familiares, no pueda decir nada ni pueda expresar su opinión aún estando fuera de Cuba, porque ese régimen dictador le da la gana. Y le voy a decir una cosa a mis cubanos: si se quieren molestar, se molesta, no estoy diciendo nada malo, es mi opinión, mi forma de pensar. Ese régimen dictador que hay en Cuba por más de 65 años se va a mantener ahí. ¿Saben por qué? Porque nosotros alimentamos a ese régimen yendo a Cuba, porque tenemos familiares en Cuba, pero podemos sacarlos. Ese dinero que empleamos podemos sacarlo. Sí se puede sacarlo, porque hay muchas familias cubanas que han sacado a sus familiares, más nunca han ido a Cuba. Mientras sigamos manteniendo ese régimen con remesa, con recarga de teléfono, con envío de paquetería, que toda esa gente, de envío de paquetería, toda esa gente mantienen al régimen que hay en Cuba. Y el régimen le conviene todo eso, porque sigue recibiendo el dólar que vale
el dólar que vale en el mundo entero, y sigue recibiendo ese dinero que no lo utiliza para el pueblo cubano, lo utiliza para ellos, para su corrupción, para seguir disfrutando, para seguir viajando, para darse la vida de magnates que por más de 65 años se dan, mientras el pueblo sigue en la miseria y en el hambre, mientras hay más de 1000 presos políticos en Cuba que salieron a las calles simplemente a pedir libertad. Salieron simplemente a las calles a pedir libertad. Ustedes vieron lo que estuvo diciendo Wilber desde dentro de Cuba, donde él había y estaban creando un proyecto, una dinastía para que los familiares de los presos políticos firmaran para la liberación de los presos políticos que no han hecho nada, simplemente salieron a exigir libertad, pero ese régimen dictador, asesino, lo encarcela y le agrega algo para que nadie diga, ay, en Cuba hay derechos humanos, no, porque ellos están presos, porque hicieron tal cosa, no, ellos están presos porque ustedes lo metieron preso injustamente, simplemente porque salieron a la calle a pedir libertad, pacíficamente, cosa que se hace en cualquier país del mundo. Aquí en Uruguay yo voy y saco permiso, y si quiero manifestarme con un grupo de gente, con todos los permisos y todas las cosas, voy y me manifiesto, y la policía está ahí pendiente para cuidarme, sin falta de respeto, simplemente exigiendo mis derechos, como en cualquier país del mundo. Y donde único no se hace eso es en Cuba, porque hay una dictadura. Y a veces le exigimos al pueblo, miren, mis cubanos, la libertad está en la calle, tienen que salir a las calles a pedir libertad. Muchos nos dicen, Eddie, pero ustedes no lo hicieron allá, lo estamos haciendo acá. Yo siempre he dicho que nosotros, al menos yo, no le voy a dar la libertad a Cuba. Yo simplemente aporto un granito de arena y simplemente muestro realidades en la miseria y la necesidad que vive el cubano cada día, la cantidad de presos políticos que hay en Cuba injustamente. Simplemente hacemos eso. Simplemente yo decidí no callar, y desde mi punto de vista decidí decir, para que el mundo entero vea, o lo que me puedan ver, o acá en Uruguay, gracias a la gran comunidad bella que tengo, que cada día me apoya. Fíjense, uruguayos que viven en libertad y otras comunidades de otros países que viven en libertad, que no son cubanos y me apoyan, y viviendo en libertad y viviendo en democracia, me escuchan, me dan un like, me dejan un comentario, viviendo en libertad. Pero a veces nosotros le exigimos al cubano que salga a la calle a pedir libertad. ¿Y ustedes creen que el cubano de a pie no ve cómo el cubano de otros países va con dólares a Cuba a gastarlo, a rentar autos, a especular? Ellos ven todo eso, mi gente, y ellos dirán, ¿para qué voy a salir a las calles a pedir libertad? Si los cubanos vienen de fuera de Cuba, supuestamente salieron y vienen a Cuba a gastarse el dinero, que no critico al cubano lo que quiere hacer con su dinero. El cubano que quiere hacer su dinero y si quiere ir a Cuba, son sus problemas. Pero el cubano dentro de la isla lo ve y se compara y se mira un espejo y dice, estás loco, yo no voy a salir a la calle a pedir libertad. ¿Para qué? Si el cubano que está fuera de Cuba viene a gastarse los dólares aquí. Seguimos alimentando a la dictadura. Mientras sigamos alimentando la dictadura, nunca Cuba va a ser libre. Y nosotros estamos acá en libertad. Nosotros vivimos en libertad, familia. A nosotros no nos falta nada. Nosotros lo más básico que falta en Cuba es la comida, y acá la tenemos. Acá simplemente trabaja y va logrando poco a poco las cosas, los proyectos, las cosas más fáciles. Acá en Uruguay, al menos hablo de Uruguay porque es donde yo vivo hace 4 años, siempre ha sido lo más difícil en Cuba. Es la realidad. Mientras sigamos alimentando esa dictadura, ese régimen dictador que hay en Cuba, nunca, pero nunca se va a caer, porque al régimen dictador le conviene eso, que el cubano salga. Mientras más cubanos salgan de Cuba, más remesa para ese gobierno dictador, más remesa para ellos, más viaje para ellos, más corrupción hace ese régimen dictador. Es la verdad. Y vuelvo y digo, no repito, el cubano, no critico al cubano que quiere ir a Cuba, que vaya, porque la patria de todos los cubanos no es el régimen dictador. Pero como hay un régimen dictador, mientras existe ese régimen dictador, y mientras tú mandes dinero a Cuba, mientras tú sigas yendo a Cuba con dólares a gastar carro,
A veces muchos cubanos critican estos países, no, porque acá comprarse un auto es caro, porque no sé qué es caro, y vas a Cuba y renta los carros de hace 15 años caros, y a veces compras un carro en Cuba desde hace 10, 15, 20 años, que te cuesta, por muy caro que sean estos países que dicen, te cuesta el triple, y aún así el cubano lo compra dentro de Cuba. Mientras sigamos alimentando a esa dictadura, nosotros también, aunque estemos acá en libertad, sufrimos porque dejamos nuestros familiares, dejamos nuestros amigos. ¿Cuántas personas han perdido su madre, sus abuelos, sus tíos, sus hermanos? Muchos han podido entrar, pero ustedes saben que el cubano que diga abajo la dictadura, que empieza a hablar de libertad y empieza a mostrar la miseria que vive el cubano dentro de Cuba, sabe que lo primero que hace ese régimen dictador es negarle la entrada a la patria. Es lo que hace ese régimen. Es lo que hace, familia. Nada, le quise darle una pequeña reflexión. Es mi opinión, mi respeto para todo el que piense diferente. Es mi punto de ver las cosas. Yo también cometí errores, yo también hacía quizás cosas que no tenía que hacer. También mandaba dinero a Cuba. Y no es que tú no puedas mandar dinero a Cuba a tus familiares, pero es buscar la vía de cómo hacerlo. Porque lamentablemente los que están dentro de Cuba son los que están jodidos, familia. Ese cubano a pie que no recibe mi remesa es el que está jodido, que no tiene medicina, que no tiene alimento para alimentar a sus hijos. Las madres no tienen cómo ponerle un vaso de leche a sus hijos, lamentablemente. Pero el único culpable, mi cubano, el único culpable es el régimen dictador, que nunca se le olvide eso. No tienen perdón. El día que ese régimen se caiga no pueden tener perdón de nada. Nada, familia, los quiero, se me cuidan, compartan. Gracias por el apoyo que cada día estoy recibiendo acá en Uruguay, un país bello, siempre lo digo, que me dio la libertad y me dio la oportunidad de poco a poco salir adelante. Bendiciones para todos los países que reciben a los cubanos y le dan la oportunidad de vivir en libertad, los acogen. Nada, gracias familia, los quiero. Patria, libertad y vida, libertad para todos los presos políticos de Cuba, abajo la dictadura cubana. Los quiero, mi gente. Eddie reflexiona para ti. Yeah, yeah, yeah. Espero que la audiencia mantenga su presencia. Eddie reflexiona, todos los días acciona. Denuncia dictadura, mantiene su postura. De popular cultura, su trabajo es de altura. Yeah. Junto a Harold Crespo, los cotorros son duetos. Resumen la semana, la realidad cubana. Un plato fuerte advierte en la noche de los viernes. Vale y Alexis tienen la historia que no miente. Distintas plataformas contando sus historias. Presos del 11J asaltaron la gloria. Presos del 11J asaltaron a la gloria. Yeah, yeah. Eddie reflexiona, su programa acciona. Yeah, yeah, yeah. Eddie reflexiona, su programa acciona. Yeah. Contra el comunismo. Yeah, yeah. Y recuerden, mis cubanos, que nosotros no emigramos, nosotros escapamos por culpa de esa dictadura. Patria, libertad y vida.